Si querés, voy a poner el que estoy compartiendo. Este es. Ahorita. Muy bien. Muy bien, muy buen día a todos los que estén viendo este video. Entonces, de parte de la unidad de extensión, el doctor Jorge Polanco ha organizado este repaso para ustedes, en el cual yo voy a explicarles algunos conceptos básicos acerca de la interpretación de gases arteriales. Para quienes no me conocen, yo me llamo Gabriel Robles, soy médico internista, egresado del Hospital General San Juan de Dios. Actualmente estoy laborando en el hospital como jefe de ajotecho en algunos turnos y aparte de eso, pues doy clases de fisiología en la Facultad de Ciencias Médicas en el segundo año de la carrera. Entonces, pues vamos a empezar con esto. Entonces, primero, yo recuerdo la primera vez que yo escuché acerca de los gases arteriales, sentí un poco de curiosidad, pero también me sentí un poco intimidado porque realmente no sabía qué era algo que era nuevo para mí, algo que quizás en la facultad nunca se me explicó directamente, a pesar de que muchos de los conceptos básicos o muchas de las nociones fisiológicas o fisiopatológicas que se miran en este examen sí las había recibido, nunca las recibí todas juntas, concatenándolos en un solo examen y me explicaron cómo se interpretaba y qué era lo que se tenía que pensar acerca de cada una de estas cosas. Y entonces recuerdo que tuve que ir a estudiar un poco, recuerdo que cuando empecé mi rotación de externado de medicina interna, el jefe de residentes de medicina interna de esa época nos dio una clase de esto y recuerdo muy bien que no le entendí mucho. Entonces, con base a toda esa experiencia que he tenido, yo creo que más o menos puedo hacerles aquí un resumen bastante más fácil de entender, empezando desde lo más básico, de lo que hay que recordar, de qué conceptos hay que recordar, ahí llegando hasta cómo se interpreta y les podemos poner aquí algunos ejemplos. Entonces, empecemos. Entonces, el examen es el examen de gases arteriales, le dicen, o gasometría. Gases arteriales o gasometría. Hay una historia graciosa en los hospitales, no sé si sea cierto, que dicen que una vez a un estudiante le pidieron sacarle gases a un paciente en la rotación de pediatría y él no sabía qué era y agarró un bebé y le empezó a pegar en la espalda así palmaditas para que sacara los gases que había tragado con la pacha. Pero no, aquí lo que estamos haciendo es medir en sangre la cantidad o mejor dicho, la presión parcial de oxígeno y la presión parcial de dióxido de carbono. Por eso le dicen gases arteriales. Los gases se pueden medir en sangre arterial o en sangre venosa. Entonces se pueden medir en cualquiera de los dos. Por lo general, cuando estamos viendo función respiratoria, preferimos hacerlo en sangre arterial. ¿Por qué? Porque nosotros cuando respiramos de la atmósfera el oxígeno, bueno, el poco oxígeno que hay en la atmósfera, lo intercambiamos en los pulmones y entonces pasa a nuestras arterias y viaja por las arterias. Entonces, si queremos saber cómo está la función respiratoria, tenemos que medir o tenemos que observar la cantidad de oxígeno en sangre. Varía un poco esto de la saturación que miramos en el oxímetro. Ahorita les explico cómo y por qué. Entonces, por un lado nos permite, entonces, como les decía, este examen nos permite ver cómo está la función respiratoria porque nos permite medir oxígeno y dióxido de carbono. Entonces vamos a esto. Entonces, nos permite medir sangre, ¿qué cosa? Dos cosas. Uno, presión parcial de oxígeno. Dos, presión parcial de dióxido de carbono, CO2. El oxígeno, como bien les expliqué, lo absorbemos con la respiración de la atmósfera y el dióxido de carbono nosotros lo producimos en la respiración celular. Si ustedes recuerdan todas nuestras células, entonces hagamos aquí el dibujo. Si ustedes recuerdan, todas nuestras células tienen adentro sus organelos y de esos organelos hay un organelo muy importante, se llama mitocondria, y si ustedes recuerdan todavía sus clases de biología celular y molecular, aquí en la mitocondria se produce la cadena de electrones y ahí vemos el ciclo de Krebs, que es un meme actualmente de qué nos sirve a los médicos saber el ciclo de Krebs. Bueno, pues
ahorita les digo para qué nos sirve. En la mitocondria se da el ciclo de Krebs, el cual produce energía, pero como subproducto tenemos, ¿qué cosa? CO2. Entonces, este CO2, entre más activo esté nuestro metabolismo, entre más reacciones químicas están dándose en nuestra célula, más energía va a requerir y por lo tanto más CO2 va a producir, y entonces esta cantidad de CO2 podría aumentar, por ejemplo. O podría ser también que tenga un paciente, por ejemplo, con COVID-19 y tenga cierta disfunción pulmonar y entonces no pueda exhalar el CO2. Entonces ahí vamos viendo algunas alteraciones. Entonces tenemos que la gasometría nos permite medir presión parcial de oxígeno y presión parcial de dióxido de carbono. Pero esos no son los únicos datos que nos interesan medir en una gasometría. La gasometría arterial nos permite medir también, vamos a poner, pero también mide otro dato muy importante, que usualmente no lo medimos en las químicas sanguíneas, y es porque esto realmente no lo percibe en sangre, sino que lo calcula, y es la cantidad de bicarbonato. Bicarbonato, también mide bicarbonato, HCO3. Vamos a escribir aquí a la par HCO3. A mí antes se me olvidaba que HCO3 quería decir bicarbonato. Entonces vamos a escribir bicarbonato para que lo tengamos presente. Entonces, estamos midiendo cuánto oxígeno hay, cuánto dióxido de carbono hay, cuánto bicarbonato hay, y también nos permite calcular el pH sanguíneo. El pH sanguíneo. pH de la sangre. Por lo tanto, el pH del cuerpo. ¿Por qué es importante medir el pH del cuerpo? Entonces, resulta que a valores normales, pero ahorita vamos a empezar con un valor normal. Resulta que el pH tiene que estar muy, muy bien regulado, muy bien controlado para mantener la homeostasis en todo el cuerpo humano. Entonces, el pH en el cuerpo humano normal va de 7.35 a 7.45. Perdón, a 7.45, con un promedio de 7.40. Recuérdense que el pH es, si nosotros nos fuéramos de regreso a nuestras clases de química, en el primer año, nosotros deberíamos de recordar que pH lo expresamos como el logaritmo negativo, o la expresión logarítmica negativa de la cantidad de hidrógeno en sangre. La cantidad de hidrógeno en una solución. En este caso, la solución en el cuerpo humano, estamos hablando de la sangre. Un pequeño dato acá curioso, muchas veces, esto es algo que a mí me ocasionaba mucha confusión antes, por eso se los menciono acá, muchas veces nos dicen, en vez de hidrógeno, en vez de decirnos hidrógeno, nos dicen protones. Entonces eso puede ser una confusión. Entonces tengan en cuenta que hidrógeno, a veces por decir hidrógeno, dicen protones. Entonces, por ejemplo, la bomba de protones que produce ácido clorhídrico, le dicen bomba de protones porque bombea hidrógeno. Entonces, entre más protones tenga algo, tiene más hidrógeno y por lo tanto puede tener más ácido. ¿Por qué? Porque entre más hidrógeno hay, como es un logaritmo negativo, el pH disminuye. Entonces, entre más hidrógeno hay, el pH es más bajo. Si quieren, escribamos esto. En el mismo color que estábamos usando antes, pongamos acá, a más hidrógeno, menos pH. O sea, tienen una relación inversamente proporcional. ¿Por qué le dicen así un pequeño paréntesis? ¿Por qué le dicen al hidrógeno protones? Si nosotros tuviéramos esquematizado un átomo de hidrógeno, si ustedes recuerdan la tabla periódica, el elemento número 1, el primer elemento es el hidrógeno. ¿Por qué el primer elemento es el hidrógeno? Porque el hidrógeno en su núcleo solo va a haber un protón. El helio, que es el segundo elemento, él tiene 2 protones en su núcleo.
El litio creo que es el tercer elemento, ese tiene 3 protones en su núcleo, y así sucesivamente. Entonces, por eso, como el electrón es el elemento con un solo protón, entonces él le dicen protón. Nada más, y obviamente volando ahí alrededor va a tener, dando vueltas ahí alrededor de él, va a tener un electrón de valencia, ¿verdad? Porque hay un protón, entonces esa carga va a ser contrarrestada por un electrón de valencia. Lo vamos a poner acá. Esto es más que todo ya hablando a nivel de química. Solo para que sepan por qué muchas veces utilizan ese término de protones, lo intercambian libremente con hidrógeno. Bueno, entonces vamos desde atrás, desde el principio para acá. En gases arteriales nosotros vamos a medir varios parámetros, pero los más importantes quizás son la presión parcial de oxígeno, la presión parcial de dióxido de carbono, bicarbonato y pH sanguíneo. Entonces, estas son las 4 variables principales que yo tengo que considerar en una medición de gases arteriales. Presión parcial de oxígeno, presión parcial de dióxido de carbono, bicarbonato y pH sanguíneo. Hay algunas otras variables que se miden que son importantes, pero estas son las 4 más básicas. Muy bien. Entonces, ¿cómo? Hablemos para entender gases arteriales, hablemos de cómo el cuerpo humano mantiene el pH sanguíneo en estos rangos tan estrictos. Entonces, resulta que el cuerpo, vamos a ponerlo acá, resulta que el cuerpo tiene dos maneras de regular el pH. Esto lo aprendemos todos en el curso de fisiología, pero como no lo aprendemos todo junto, a veces se nos pierde un poco el conocimiento, pero yo sé que lo saben, solo tal vez como no lo aprendimos todo junto, no sabemos que lo sabemos, pero es fácil. Una de esas maneras es a través de la respiración, entonces a través del aparato respiratorio. Pues bueno, pongamos el aparato respiratorio. Y la segunda manera es a través de los riñones, entonces con los riñones. Lo hacen de estas dos maneras y cada una de estas maneras tiene una manera diferente de hacerlo. Entonces, a través del aparato respiratorio, lo que hace el cuerpo es exhalar CO2. Entonces, regula el pH exhalando CO2. ¿Qué tiene que ver el dióxido de carbono con el pH? Ahorita les digo. Y la otra manera, ¿cómo lo hace? Es, lo que baja esto está, con los riñones. ¿Y cómo lo hace con los riñones? Bueno, con los riñones básicamente tenemos que el cuerpo puede, a través de los riñones, puede ya sea excretar hidrógeno, o sea, perder el hidrógeno, perder protones en la orina, o produciendo bicarbonato. El hidrógeno se excreta por la orina en forma de amonio, ¿verdad? HNO3, en forma de amonio. Y el riñón puede producir bicarbonato a través de una enzima conocida como anhidrasa carbónica. Y se dan cuenta por el nombre, todo tiene que ver al final con el dióxido de carbono. ¿Y cuál es la relación con todo esto? Bueno, la relación con todo esto es que solo que baje esto para poder escribir. Vamos a ponerlo en otro color, en morado. La relación con todo esto es de que el cuerpo tiene hay un balance, mejor dicho, hay un balance químico en el cuerpo entre hidrógeno, dióxido de carbono, entre hidrógeno y dióxido de carbono, con algunas moléculas intermediarias entre el hidrógeno y el dióxido de carbono. Entonces, ¿cuál es ese balance? Vamos a ver, escribámoslo acá. Si nosotros combinamos agua y que la sangre es líquida porque tiene agua, o sea, así como hacer, digamos, ustedes agarran leche en polvo y la quieren convertir en leche líquida, echan el polvo en un vaso con agua y lo mueven y se vuelve leche líquida. Bueno, igual, la sangre es agua a la cual echaron proteínas, ¿no? Anticuerpos, todo lo que lleva la sangre, albúmina y todo lo demás, le echamos las células, lo movemos y tenemos sangre. Entonces la sangre tiene cierta cantidad de agua. Entonces tenemos agua
Y si esta agua la combinamos con el dióxido de carbono que están produciendo nuestras células en sus mitocondrias, entonces nosotros tendríamos que esto se puede combinar para formar H2CO3. H2CO3 es más conocido como ácido carbónico. Y el ácido carbónico se puede disociar gracias al efecto de la anhidrasa carbónica, que es donde entra la anhidrasa carbónica, en hidrógeno y bicarbonato. Entonces, este es el balance químico que hay en el cuerpo entre el hidrógeno y el CO2. Entonces, si nosotros estamos corriendo, por ejemplo, estamos haciendo deporte, nuestros músculos van a aumentar su actividad y por lo tanto van a producir más energía, por lo tanto van a producir más CO2. Ese CO2 se va a combinar con agua y se va a formar ácido carbónico. Como hay más ácido, el pH va a disminuir, entonces de 7.35 bajaría a 7.30, 7.25, por ejemplo. Entonces, para que no baje el pH, como se empieza a acumular bicarbonato en la sangre, cuando esta sangre circula, llega a los riñones, ahí por efecto de la anhidrasa carbónica se descompone en bicarbonato e hidrógeno. El hidrógeno puede ser excretado y el bicarbonato puede neutralizar ácidos, porque es una base. Entonces, esta es la manera como se regula el pH en el cuerpo. Entonces, si se excreta CO2, esto viene siendo entonces como que tuviéramos un balance. Pues acá tenemos un balance. Y en este balance podemos tener de este lado el CO2. Porque si hay mucho CO2, se produce más ácido. Si hay más ácido carbónico, el pH baja. Y del otro lado tenemos el bicarbonato. Porque si hay más bicarbonato, quiere decir de que se está disasociando ese ácido carbónico y por lo tanto estamos produciendo una base que es el bicarbonato y entonces el pH se pone más alcalino, arriba de, o se balancea a los 740, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos dos maneras de controlar el pH. Tenemos una manera respiratoria, con el aparato respiratorio exhalando CO2, alterando esta parte de la ecuación, y tenemos una parte metabólica, que es con los riñones, que es aumentando la producción de bicarbonato, que es esta. Entonces, por eso cuando hablamos de trastornos ácido-base, trastorno ácido-base quiere decir trastorno del pH. Entonces, cuando estamos hablando de trastornos ácido-base, pueden haber trastornos respiratorios o trastornos metabólicos. Entonces, obviamente, cuando es respiratorio es porque el problema está que no se está exhalando adecuadamente la cantidad de CO2 que se tuviera que exhalar. Y cuando el problema está en los riñones es cuando hablamos que es metabólico. Esto lo voy a poner aquí entre paréntesis, cuando el problema es a nivel de los riñones es metabólico. Bien, entonces acá tenemos, esto es tal vez todo el conocimiento más básico que hay que saber. Entonces, yo sé que tal vez a muchos de ustedes lo que les da curiosidad es cómo se hace el examen, porque cuando yo llegue al hospital me va a decir uno de los doctores, mira, a ese paciente, hacerle una gasometría. Bueno, no vamos a perder mucho tiempo en eso porque yo soy de la opinión que más que saber sacar el examen, tienen que saber interpretarlo, porque si ustedes se van a otras latitudes, se van, por ejemplo, a los Estados Unidos a estudiar, se van a España a estudiar, el examen allá no lo toma un médico, ni mucho menos un estudiante de medicina, lo toma un enfermero. Entonces, idealmente nosotros no hacemos esto, pero se lo voy a explicar porque yo sé que acá lo tenemos que hacer nosotros, pero pónganme, o sea, a lo que voy es que es más importante que sepan interpretarlo a que sepan hacerlo. Entonces, acá está la manita. Está la mano del paciente, asuman que mi dibujo es bueno, y es una mano izquierda. Una mano izquierda está en esta posición. Bien, entonces escribamos acá
solo para que no se me vayan a perder, que es una mano izquierda. El paciente está en posición anatómica en el cúbito supino, con las manos así, con los pulgares extendidos hacia afuera. Muy bien, y entonces nosotros tenemos que considerar cuál es la irrigación sanguínea de la mano. La irrigación sanguínea arterial de la mano. Entonces tenemos una arteria radial que va pegada al hueso radial y una arteria cubital que va pegada al hueso cubital. Resulta que la arteria cubital, dependiendo de donde lo lean, más o menos lleva un 80 a 90% de la irrigación sanguínea de la mano. Mientras que la arteria radial lleva, por lo tanto, un 10 a 20% de la irrigación sanguínea, un promedio del 15%. Entonces, se prefiere tomar la muestra en la arteria radial. Entonces, se toma la muestra en la arteria radial. ¿Por qué no, qué sé yo, en el pie? ¿O por qué no en una arteria de la pierna, o del brazo, o del cuello? Porque la mano tiene la bondad que tiene esa doble irrigación sanguínea y tenemos una arteria que realmente le entrega muy poca sangre a la mano, de tal manera que si nosotros la lesionamos irremediablemente con la aguja y nos tronamos la arteria, la mano va a estar bien porque recibe la mayor parte de flujo sanguíneo de otra arteria. Entonces esa circulación dual es la de la que nos valemos para tomar la muestra. ¿En dónde? En la arteria radial. Pero las arterias tienen el problema que a diferencia de las venas no se ven. Entonces lo que hay que hacer es palpar el pulso y guiar el bisel de la aguja hacia el pulso, pinchando entonces en el pulso. Otro error común, un error común, perdón, que se observa es que hagamos esto. La mano está, como se las dibujo acá, y pinchamos en esta dirección. Miren, en esta dirección, digamos hacia los dedos. Eso suele ser un error porque si nosotros consideramos el flujo de sangre se dirige en esta dirección, hacia allá. Por lo tanto, si nosotros pinchamos con nuestra aguja en esta dirección, asuman que la flecha es la aguja, si nosotros pinchamos en esta dirección, el flujo de sangre viene hacia la aguja y fácilmente llenará nuestra aguja. La sangre arterial, a diferencia de la sangre venosa, se mira rojo brillante por la cantidad de oxígeno que lleva. Entonces, se sabe cuando no ha funcionado la arteria por dos razones. Primero, la sangre que obtenemos es roja brillante y segundo, usualmente como va a presión, ella llena sola la jeringa en la cual estamos tomando la muestra. Esas son unas jeringas especiales que traen heparina porque debemos evitar que la sangre se coagule para poder medir esta muestra. Porque si se coagula la sangre, ya no podemos medir adecuadamente la cantidad de la presión parcial de oxígeno y la presión parcial de dióxido de carbono. Entonces la sangre no debe ir coagulada, se procesa en una máquina especial, un gasómetro, una máquina de gases arteriales. Y pues, ¿cómo funciona la máquina y lo demás? Pues no importa, hay varios modelos de máquina y dependiendo del hospital donde estén va a ser el modelo que haya. E incluso dependiendo del hospital donde están, va a ser si lo procesan ustedes o no. En el ICS lo procesan en el laboratorio, en general lo procesa el interno, o sea, el estudiante de último año. En el Roosevelt desconozco cómo lo hago. Entonces, pues les digo que realmente no importa tanto porque ya no es tanto aspecto médico. Entonces, continuemos con lo que estábamos hablando entonces. Entonces, retomemos esto que les hablaba del pH. Entonces, el pH se regula de dos maneras, recordemos eso. Una con el aparato respiratorio exhalando CO2 y la otra con los riñones produciendo bicarbonato. Muy bien, entonces, vamos a cambiar acá el pizarrón porque este ya se me llenó. O voy a ampliar este mejor. Vamos a ampliar. Muy bien. Pues continuemos acá, ahora que tenemos más espacio. Entonces, ¿cómo se determina el pH del cuerpo? ¿Cómo nosotros tomamos la muestra, nosotros sacamos la muestra de sangre y la medimos, la pasamos en el gasómetro y el gasómetro nos va a interpretar que tenemos cierta cantidad de bicarbonato, cierta cantidad de dióxido de carbono, cierta cantidad de pH. Bueno, fíjense que el pH
el pH realmente el gasómetro nos lo da medido. Bien, nos lo da medido. ¿Y cómo lo mide? Lo mide con esta ecuación. pH es igual a 6.1 más el logaritmo del, aquí me confundí, es este símbolo, más el logaritmo del bicarbonato. Dividido la cantidad, la presión parcial del dióxido de carbono por 0.03. Esto es algo bien técnico, pero que tiene su utilidad saberlo. ¿Por qué? Porque esto es la manera como el gasómetro determina el pH de la sangre. Entonces miremos que para poder determinar el pH de la sangre, como les decía, utiliza bicarbonato y dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque el gasómetro está aplicando esta fisiología que nosotros sabemos de que el pH se regula o a través de los riñones o a través de la respiración. Bien, entonces, esto era ya solo para terminar de amarrar lo que hablábamos antes. Entonces, ahora sí, hablemos de valores normales. Entonces, cuando hablamos de pH, nosotros tenemos el pH normal, como les dije antes, era de 7.35 a 7.45 con un promedio de 7.40. Estos son valores que idealmente deberíamos de aprendernos y saberlos bien de memoria para que no se nos olvide. Usualmente cuando uno mide los gases, a la par debería salir el valor normal cuando nos reportan el resultado del examen. Ahí les voy a enseñar unas fotos que tengo acá. Pero de cualquier manera, por ejemplo, el aparato que se está usando ahora en la emergencia de San Juan de Dios, ese no está dando valores normales. Entonces, pues como todos nosotros estudiamos, se nos hace fácil aprendernos estos datos, entonces nos los podemos aprender. Si quieren, apúntenlo en un rotulito y lo pegan en la pared de su cuarto, por ejemplo, para poder verlo y que se les pueda quedar. Entonces, la presión parcial de dióxido de carbono, su valor normal es fácil, es de 35 a 45 milímetros de mercurio con un promedio de 40. Esto se queda muy fácil porque si el pH va de 7.35 a 7.45, la PCO2 va de 30 a 40. La PO2 realmente no nos interesa mucho a la hora de medir gases arteriales porque nos basamos más en la PCO2, pero si ustedes quieren saber el valor normal de PO2, depende un poco de la altura en donde vivan, pero más o menos se habla que el promedio va de 80 a 100 milímetros de mercurio, si quieren saberlo. Bueno, y luego tenemos el bicarbonato. El bicarbonato, HCO3. El bicarbonato, su valor normal va de 22 a 26 milimoles por litro. O como le ponen también, 24 más menos 2. Este valor de bicarbonato puede variar un poco dependiendo de lo que lean. Hay quienes dicen es 24 más menos 2, como les estoy diciendo acá. Me acuerdo haber visto en algún lado que era 22 más menos 2. Y hay un estudio de hace un par de años que parece ser que está mal calculado y que se cree que va a ser 23 más menos, no, 24 más menos 5, pero todavía falta mucho más estudio que hablar al respecto. Entonces ahorita quedémonos con 24 más menos 2, que es el valor más comúnmente utilizado. Entonces, usualmente cuando se reportan gases y se hace un chivo, por ejemplo, el chivo es que yo agarro mi cuaderno y escribo paciente de la cama 1, resultado de hematología tal cosa, resultado de sodio tanto, resultado de cloro tanto y resultado de gases tal cosa. Entonces, usualmente, a mí me enseñaron que en los chivos yo apuntaba pH, PCO2, PO2, bicarbonato. Con esos 3 datos tenía bastante y como les decía, hay otros 3 datos, hay otros 2 datos importantes en los que me dan la medición de gases arteriales y es que me mide ciertos electrolitos. En la medición de gases arteriales nos mide sodio, potasio y cloro. De esos 3, realmente solo 2 nos interesan mucho para los gases, que son sodio y cloro. Ya vamos a hablar de por qué el sodio y el cloro son importantes. En la medición de gases arteriales, de una vez el aparato me sale medido, me sale la medición de sodio y de cloro. Entonces, hablemos del bicarbonato.
Vamos a ver, bicarbonato. Muy bien, cuando yo tengo un trastorno del pH, sea que esté el pH ácido o esté básico, o sea que esté abajo de 7.35 o arriba de 7.45, puedo tener uno de dos trastornos que les decía. Puedo tener un trastorno respiratorio o un trastorno metabólico. Si mi trastorno principal es bicarbonato, es metabólico, y si mi trastorno principal es en base a dióxido de carbono, entonces mi trastorno es respiratorio. Ahora bien, el aparato respiratorio puede hacer cambios en el pH muy rápidos. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo estoy haciendo un deporte y empiezo a producir más dióxido de carbono en mis músculos, lo que hace mi aparato respiratorio es aumentar la frecuencia respiratoria. Por eso siempre que hacemos deporte, o siempre que estamos haciendo actividad física, mejor dicho, nuestra frecuencia respiratoria aumenta. Entonces, respiramos más rápido, agitados. ¿Por qué? Para sacar el exceso de dióxido de carbono y que no se vaya a poner el pH ácido porque se produzca mucho ácido carbónico en el cuerpo. Bien, eso funciona muy rápido. Empezamos a correr y estamos agitados. Eso es rápido. Ahora, el bicarbonato que se regula en los riñones tarda horas a días en regularse. Entonces, si por ejemplo yo tengo algún trastorno que hace que mi cuerpo esté acumulando ácido, mi riñón va a poder responder a esa acumulación de ácido, por ejemplo que fuera por ácido láctico, mi riñón va a poder responder a esa acumulación de ácido láctico en unas horas a unos días. ¿Por qué? Porque necesita producir más bicarbonato, y para eso necesita más anhidrasa carbónica, y la producción de anhidrasa carbónica y la producción con base en la anhidrasa carbónica de bicarbonato va a llevar unos días. Entonces, el bicarbonato, si hablemos del bicarbonato nada más ahora, habiendo visto todo esto. El bicarbonato es un buffer. Es un buffer. Es un buffer. Lo que quiere decir que neutraliza ácidos. Neutraliza ácidos. Muy bien. Entonces, al neutralizar ácidos, se pierde el bicarbonato. Entonces, al neutralizar ácidos, se pierde el bicarbonato. Si yo estoy en una situación en la cual estoy produciendo ácido, por ejemplo, estoy produciendo ácido láctico por metabolismo anaeróbico, estoy produciendo ácido láctico, lactato, entonces el ácido láctico se va a neutralizar con bicarbonato. Si yo produzco el ácido láctico más rápido de lo que produzco bicarbonato, entonces mi cantidad de bicarbonato va a disminuir. Entonces, escribámoslo. Si produzco ácido más rápido de bicarbonato, la cantidad de bicarbonato disminuye. Entonces, obviamente, si yo tengo muchos ácidos y mi bicarbonato está disminuido, entonces el pH se va a ir para abajo. Entonces, es usual encontrar cuando hay algún trastorno metabólico, un pH disminuido con un bicarbonato disminuido, porque si yo estoy produciendo mucho bicarbonato, si yo estoy produciendo mucho ácido, la cantidad de bicarbonato disminuye porque este se gasta neutralizando a los ácidos. Hay otro mecanismo por el cual yo pudiera perder bicarbonato, el cual no es muy común, pero pongámoslo acá solo para que sepan que esto realmente no creo yo que lo vayan a ver mucho. Y es que se puede perder bicarbonato si se excreta por la orina o por diarrea, con las heces. No sé si ustedes sabían, pero cuando nosotros tenemos diarrea, podemos excretar con las heces bicarbonato. Y si nuestro paciente tiene diarrea y vómitos, pierde bicarbonato por la diarrea y pierde hidrógeno por los vómitos, porque vomita el ácido clorhídrico. Y entonces usualmente un paciente con diarrea y vómitos no nos hace una alteración de pH porque se compensa el solo.
por ambas pérdidas, pero entonces ahí es donde vemos ejemplificado a veces este problema de que el bicarbonato se puede excretar por la orina de las heces. Entonces tenemos esos dos datos. Ahora, hablemos de cargas en el cuerpo. El bicarbonato neutraliza ácidos porque es una molécula con carga negativa. No sé si alguna vez la han visto que realmente yo no la he escrito así acá, pero la escriben así de HCO3 y le ponen un signo menos chiquito arriba. Yo aquí solo se lo puedo poner aquí a la par, pero le ponen un signo menos arriba. Nos está indicando que la molécula tiene una carga negativa. Y los ácidos, todos tienen carga positiva. ¿Por qué los ácidos todos tienen carga positiva? Porque un ácido por definición tiene hidrógeno y el hidrógeno es un protón, tiene un protón y usualmente cuando el hidrógeno se une, por ejemplo, al agua para formar ácido carbónico, entonces pierde su electrón de valencia y entonces queda con una carga positiva de más. El bicarbonato, al contrario, tiene un electrón de valencia de más, por lo tanto su carga es negativa. Entonces, por eso se neutralizan las cargas a nivel molecular. Pero esto indica también que el bicarbonato no solo neutraliza ácidos, sino que también puede neutralizar, esto es mucho de química, pero también puede neutralizar cargas positivas. Puede neutralizar, mejor pongámoslo, cualquier otra carga positiva. Y ahí es donde viene el sodio. ¿Cuál es la principal carga positiva en la sangre? La carga positiva que más hay en la sangre es el sodio, el principal electrolito del líquido extracelular. El sodio incluso, no sé si han visto que lo expresan como sodio más 3, porque tiene 3 cargas positivas. Entonces el sodio tiene cargas positivas. Entonces, y la principal carga negativa, el principal catión en la sangre es el cloro, por eso lo ponen como Cl-2. Es un catión, tiene 2 cargas negativas. ¿Cuánto es el valor normal de sodio en sangre? El valor normal de sodio en sangre va de 136 a 145, con un promedio, dependiendo lo lean, hay quienes dicen que es de 140, hay quienes dicen que es de 142. A mí me gusta el valor de 140. Vamos a poner 140, aunque realmente no varía mucho si ponemos 142. Y el cloro, su valor normal en sangre es un rango de, disculpen, es un rango de 98 a 106. A mí me gusta 104, pero no debería de variar mucho con lo que pongamos. Bien, ¿a qué va todo esto? A que si el bicarbonato es una molécula con carga negativa, que es esta que está acá, con carga negativa, entonces el bicarbonato nos podría servir para neutralizar, por ejemplo, las cargas del sodio. Aunque el cloro, al tener carga negativa, también debería neutralizar las cargas del sodio. Entonces acá viene otra ecuación. Y es la ecuación del anion gap. Y la ecuación de la brecha aniónica. Ahorita les explicando la ecuación, entendemos por qué se llama brecha aniónica. Una brecha es un espacio. Por ejemplo, hubiera un barranco entre la zona 7 y la zona 11. Bueno, ese barranco sería la brecha entre la zona 7 y la zona 11. Entonces, eso es una brecha, un espacio, digamos, un espacio en el cual desconocemos muy bien qué es lo que hay. Eso es una brecha. Entonces, la brecha aniónica quiere decir un espacio entre los aniones. ¿Qué son los aniones? Las cargas positivas. Pues la brecha aniónica son cargas positivas en sangre que no están medidas.
¿Cómo así que no están medidas? O sea que cuando yo le saco sangre a un paciente, esas cargas positivas no las medimos. ¿Por qué no las medimos? Porque son muchísimas y están en concentraciones tan pequeñas algunas veces que no vale la pena medirlas. ¿Sí? No vale la pena medirlas. Entonces, eso es la brecha aniónica. Muy bien, entonces, ¿cómo se calcula esta brecha aniónica? ¿Cómo se calcula la carga de estos aniones negativos en la sangre? Bueno, es muy fácil. Si sabemos que el principal catión, o sea, la principal carga positiva es el sodio, ponemos sodio, y este es un catión, entonces este es positivo. Y a este le tenemos que quitar los aniones, entonces le restamos los aniones, las cargas negativas, que ya conocemos. ¿Cuáles son las dos cargas negativas que ya conocemos? Pues una es el bicarbonato, y la otra carga negativa que tenemos que quitar es el cloro. Entonces se suma la cantidad de cloro y la cantidad de bicarbonato, y esa suma le restamos el sodio. Entonces hagamos acá el cálculo con los valores que ya sabemos. Brecha aniónica. ¿Qué es la brecha aniónica? Como les decía, es el espacio que me queda vacío entre las cargas de sodio y de bicarbonato y cloro, sangre. Entonces el sodio, su valor normal, hablábamos que es 140, y a esto le restamos el valor normal de bicarbonato, que es de 24, y le restamos, y a este se le suma, para la resta total, el valor normal de cloro, que lo podríamos dejar en 104. Muy bien, entonces 140 menos 24 más 104, ustedes pueden hacerlo ahí con su calculadora, yo les voy a mostrar cómo lo hago, y entonces tenemos que 24 más 104 son 128, y ese le restamos 140 y me quedan 12. Esta es la brecha aniónica, ¿no? 12. Entonces, 12, escribámoslo acá para que se vea claro qué es lo que estamos haciendo. Aquí en este color está bonito. 12 es la brecha aniónica. O sea que tenemos aniones, o sea, cargas positivas en sangre que no medimos. Tenemos cargas positivas en sangre que no medimos. Esas cargas positivas en sangre que no hemos medido, disculpen, acá se me movió todo. Esas cargas positivas que no hemos medido se le conocen como brecha aniónica. ¿Cuáles son? El magnesio, el calcio, ¿qué más? Algunas proteínas, todas esas que tienen carga positiva, y como son muchas y son muy pocas, pues realmente no los medimos. Entonces están ahí incluidos en la brecha aniónica. Muy bien. Entonces ahora hablemos de la brecha aniónica y vémonos este conocimiento que les puse, nos lo vamos a llevar a otra pizarra que hay en esta. Bueno, ahorita les comparto el resto de la pantalla para que puedan ver qué es lo que estoy haciendo acá. Un momentito. Vamos a ver esta pantalla ahora. Ahí estamos. Entonces ahora estamos viendo acá. Entonces tenemos, aquí copié lo que ya teníamos antes. Entonces la brecha aniónica normal es de 12. Bien. Entonces, ¿se acuerdan que yo les decía que el bicarbonato, lo que les había puesto acá, que el bicarbonato se puede producir, se puede perder cuando estoy neutralizando ácido? Entonces, hagamos un esquema de cómo sucede esto para ir entendiendo. Entonces, normalmente yo puedo tener, acá, este color azul, puedo tener yo acá una base conjugada y está conjugada con un hidrógeno. Estas dos están conjugadas normalmente. Estos dos se pueden separar. Entonces ahora puedo yo venir y tener, si se separan, puedo tener yo la base conjugada por un lado y el hidrógeno por otro lado. El problema de que se separe la base conjugada del hidrógeno es que entonces ahora el hidrógeno me queda libre. Y recuérdense que entonces al quedar libre el hidrógeno, viene el hidrógeno y se mete a la ecuación que yo les decía,
que el hidrógeno se va a combinar con bicarbonato. Esa combinación de hidrógeno y bicarbonato eventualmente nos va a dar CO2 y agua. El CO2 se va a exhalar y el agua se disuelve con la sangre y el exceso de ella se orina. Entonces ahora yo tengo, y el intermediario entre todo esto, que no se los puse acá, el intermediario entre todo esto es que se puede producir ácido carbónico. Vamos a borrarlo porque no lo escribí, disculpen. El hidrógeno se combina con el bicarbonato y esto nos puede formar ácido carbónico. H2CO3. Y esto se puede combinar para producir ya dióxido de carbono y agua. Como decía, el dióxido de carbono se exhala y el agua se orina y así perdemos el exceso de hidrógeno. Muy bien, pero para que esto se dé, entonces, cuando se están disasociando el hidrógeno de su base conjugada, se empieza a producir hidrógeno y eso empieza a gastar bicarbonato. ¿Qué pasa si mi cantidad de bicarbonato empieza a bajar? Entonces ahora yo tengo menos bicarbonato de los 24 normales. Entonces eso va a hacer que al tener bicarbonato bajo, la cantidad de hidrógeno libre aumenta y al aumentar la cantidad de hidrógeno libre, aumenta la cantidad de ácido carbónico y al aumentar la cantidad de ácido carbónico, el pH disminuye. No sé si me entendieron eso, lo voy a repetir. Entonces, si tengo mucho hidrógeno libre, que es esto que está acá, si tengo mucho hidrógeno libre, entonces el hidrógeno se combina con el bicarbonato, como vemos acá. Si la cantidad de hidrógeno libre es muy alta, el bicarbonato se va a gastar. Entonces, en vez de tener estos 24 más menos 2 de bicarbonato que tengo, voy a tener, por ejemplo, ahora 16. Entonces, al haber menos bicarbonato disponible y se sigue produciendo a la vez hidrógeno, entonces la cantidad de hidrógeno sigue aumentando y eventualmente entonces nos quedamos estancados con mucho ácido carbónico y entonces el pH va a disminuir. Entonces ahí tendríamos un problema de acidemia, tendría ácido de pH sanguíneo. Entonces regresemos a la brecha aniónica, que es esto del 12, teniendo ese conocimiento en mente. ¿Quién está en esa brecha aniónica? ¿Quién está en esa brecha aniónica? ¿Cómo compensa el cuerpo esa brecha aniónica? Bueno, resulta que, si ustedes se recuerdan, hay buffers en la sangre. Estos buffers, el principal de ellos es el bicarbonato, HCO3, es un anión. Pero también está, el segundo más importante es la albúmina, la principal proteína de la sangre. Otro buffer muy importante, es la hemoglobina. Todos estos funcionan como buffers. El principal, como les dije anteriormente, era el bicarbonato. Entonces, una vez empieza a gastar bicarbonato para neutralizar el hidrógeno, si el bicarbonato ya no da la talla, podemos utilizar albúmina, fosfato o hemoglobina para neutralizar el exceso de ácidos. El segundo, luego del bicarbonato, el segundo más importante es la albúmina. La albúmina. De tal manera, es tan importante en esta brecha aniónica, estos 12, de estos 12, la albúmina representa 4, una tercera parte. Una tercera parte de la brecha. Entonces, para ir respondiendo, son aniones no medidos y entre esos el principal es la albúmina. Entonces, de tal manera que la albúmina nos sirve para predecir el anion gap que un paciente va a tener. ¿Cómo así?
Entonces yo le mido sus gases arteriales a un paciente y veo que el paciente tiene 140 de sodio, 24 de bicarbonato, 104 de cloro y le calculé una brecha aniónica de 12. Bien, eso es lo calculado. ¿Cuánto, pero realmente cuánto debería de tener? ¿Será que esos 12 están bien para el paciente? Depende de su cantidad de albúmina. Entonces yo puedo predecir la brecha aniónica multiplicando la cantidad de albúmina por 3. El valor normal de albúmina es 4. Entonces, por ejemplo, albúmina normal es 4. Si agarro 4 y lo multiplico por 3, me va a dar 12. Eso quiere decir que en condiciones normales y fisiológicas, en un paciente sano, si yo le mido gases arteriales, él va a tener una brecha aniónica de 12 normalmente y albúmina en 4, y por eso su brecha predicha va a ser de 12. Eso nos sirve para saber cuánto tiene. Por ejemplo, que fuera un paciente desnutrido, como no come bien, no tiene suficiente cantidad de albúmina en sangre, entonces ahora tiene una albúmina en 2. Entonces, esto, o un paciente cirrótico, tiene poca albúmina en sangre, o un paciente con síndrome nefrótico que orina toda la proteína, tiene albúmina baja en sangre. Entonces, este paciente tiene albúmina en 2, entonces ahora 2 por 3 va a ser igual a 6. Entonces, su anion gap normal debería ser de 6. Entonces, el cuerpo lo que va a hacer es que va a alterar la cantidad de bicarbonato o de cloro o de sodio para tener un anion gap 6. Entonces, se puede ir prediciendo la cantidad o el número de la brecha aniónica con la cantidad de albúmina. Entonces, eso es el anion gap predicho. Vamos a ver acá. Bueno, entonces, ¿se recuerdan que yo les había puesto hace un rato una ecuación? Y les decía, esto tiene muchas ecuaciones, muchachos. A mí este tema siempre me ha caído un poco mal por todas las ecuaciones, les soy muy sincero, porque yo no soy muy versado en todo eso. Pero es importante para poder tratar a nuestros pacientes por bien de ellos, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer el esfuerzo. Yo sé que es un poco complicado y que es un montón de información al mismo tiempo que nos está tirando esto de cómo funciona el cuerpo. Entonces, ahora miremos, esta ecuación que yo les puse acá, yo no les dije el nombre, pero me disculpan, pero se los pongo ahora, es la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Ecuación de Henderson-Hasselbalch. El nombre no importa tanto, la verdad, pero para que sepan, porque no les va a hacer falta al residente que les pregunte, ¿cuál es la ecuación de Henderson-Hasselbalch? Y uno tal vez sí se sabe la ecuación, pero no sabe que así se llama. Entonces, ahí se las dejo para que ya sepan. Muy bien. Y tenemos aparte la ecuación del anion gap. La ecuación del anion gap, ya se las dije, es esta que está acá. Vamos a copiarla y pegarla acá. Esta que está acá, entonces esta pongámosle. Ecuación de brecha aniónica en español o anion gap en inglés. Ecuación de brecha aniónica o en inglés anion gap. Para los anion gaps, ¿no? Pues ahí tenemos eso. ¿Ok? Esto nos indica, por la ecuación de Henderson-Hasselbalch, nosotros podríamos decir, aquí hay un error en mi ecuación de Henderson-Hasselbalch, sí, aquí hay un error, mucha disculpa. La cantidad de bicarbonato se divide, acá va una división. La cantidad de bicarbonato se divide entre la aparición parcial de dióxido de carbono por 0.03. Disculpen, es un error ahí. Entonces eso lo traía mal desde acá, ¿ven? Esto se divide acá, perdonen que no me di cuenta. Aquí va una división, se divide el bicarbonato entre la PCO2. Esto quiere decir que yo podría venir y asumir de una manera muy simplificada, muy simplificada, que el pH de la sangre, pongamos otro color, ya mucho anaranjado, pongamos verde, en verde está bonito. Podría yo asumir que el pH en sangre es igual a la relación bicarbonato dividido
dióxido de carbono. Más o menos eso es lo que dice la ecuación de Henderson-Hasselbalch, porque miren, la ecuación de Henderson-Hasselbalch dice que es el bicarbonato, el logaritmo de bicarbonato dividido dióxido de carbono por 0.03. Entonces, para fines muy prácticos, solo para entender, asumamos que es la división. Bicarbonato dividido presión parcial de dióxido de carbono, solo para simplificar y para entender las relaciones que les voy a explicar. Entonces, ¿se recuerdan que les dije que nosotros podemos tener un pH muy ácido? Entonces miremos. Si hay un pH ácido, tenemos acidemia, o sea, un pH menor de 7.35. Entonces tenemos acidemia. Acidémica no. Acidemia. O podemos tener un pH muy básico, alcalino. Y entonces acá tenemos que es mayor de 7.45 y esto se llama alcalemia. No confundan estos términos con el término acidosis y el término alcalosis. Acidemia es solo tener pH menor de 7.35 y alcalemia es solo tener pH mayor de 7.45. Alcalosis o acidosis, vamos a ponerlo aquí a la par. Acidosis es un proceso en el cual, ya se los describí antes, pero pongamos el nombre acá, es un proceso en el cual hay más protones, más hidrógeno, más protones que bicarbonato. Es un proceso. No necesariamente puede haber una acidosis con pH normal. ¿Por qué? Porque la acidosis es el proceso en el cual tenemos más hidrógeno que bicarbonato. El proceso todavía no nos puede haber llegado a descender el pH, pero ya lo tenemos, ¿sí? Y alcalosis, al contrario, alcalosis es un proceso en el cual hay más bicarbonato que protones. Entonces, de igual manera, alcalosis no necesariamente quiere decir que el pH es 7.45, quiere decir que hay un proceso que nos está llevando a eso. Entonces, primero diferenciemos todo eso. Y ahora regresemos a esta simplificación de la ecuación de Henderson-Hasselbalch que yo les hacía acá, en la cual tenemos que el pH va a ser igual a la relación inversa entre bicarbonato y dióxido de carbono. Entonces, podemos tener 6 alteraciones metabólicas posibles. En gases yo puedo ver 6 alteraciones metabólicas posibles. Miremos cuál es la primera de esas alteraciones. Yo puedo tener una acidosis metabólica. O sea que tengo un proceso en el cual estoy produciendo, tengo más protones o más ácidos que bicarbonato. Como su nombre dice, en acidosis metabólica el pH puede estar disminuido, no va a estar alto nunca, puede estar disminuido, lo más probable es que vaya a estar disminuido. Y entonces cuando tenemos acidosis metabólica tenemos bicarbonato bajo y presión parcial de dióxido de carbono bajo. Bicarbonato bajo y presión parcial de dióxido de carbono bajo. Vamos a poner estos en morados, bajo y bajo. Entonces tengo ahí tendría yo una acidosis metabólica. Bicarbonato bajo, presión parcial de dióxido de carbono bajo. Les voy a poner aquí una imagen de cómo se miran los gases. Yo creo que esta tiene una acidosis metabólica. Vamos a ver, solo un momentito que me abra la imagen. Este está alcalótico, perdón. Vamos a ver otro.
Ah, la gran. Más o menos. Vamos a ver. Alejar. Estamos acá. Pues miren, así es como la máquina nos imprime un papel. Esta es una foto del papel en el cual nos da los datos. Al paciente le pusieron nombre, Miguel, es una muestra venosa. Y entonces, miren, acá está medido el pH 737, está normal. La presión parcial de dióxido de carbono, creo que ese es un 80, no sé qué número será, ese 83.7, está altísimo. 83.7, si fuera eso. O tal vez un 33.7, no estoy seguro. Y acá está la cantidad de bicarbonato hasta abajo, HCO3, 20.5. Está abajo la cantidad de bicarbonato. Entonces, si yo tengo una acidosis metabólica, yo tendría, por ejemplo, un bicarbonato bajo y una presión de dióxido de carbono baja. No es el caso de este ejemplo que les pongo acá. Hay otro trastorno que podemos tener. El siguiente trastorno que podemos tener sería el contrario de la acidosis metabólica. Sería la alcalosis metabólica. Recuérdense que cuando decíamos metabólico, estamos hablando que el problema es a nivel de los riñones, de la producción de bicarbonato. Alcalosis metabólica. Pues cuando estamos hablando de una alcalosis metabólica, lo que tenemos es bicarbonato alto y presión parcial de dióxido de carbono también alta. Esto pareciera ser algo de pura memoria, pero cuando termine esta explicación se los voy a graficar y con la gráfica vamos a ver qué es de comprensión. Esto pongámoslo mejor en amarillo porque abajo está en morado. ¿Bien? Entonces, alcalosis metabólica, bicarbonato alto y presión parcial de dióxido de carbono alta. Entonces, cuando miren su muestra de gases, si ustedes, esta muestra de gases, si ustedes miran, por ejemplo, que tenemos bicarbonato bajo y PCO2 bajo, pues yo ya sé que tiene acidosis metabólica y el pH va a estar bajo o normal. Al contrario, si tiene bicarbonato alto y PCO2 alta, entonces yo ya sé que tiene una alcalosis metabólica y el pH va a estar normal o alto. Ahora, estos no son los únicos dos trastornos, porque como les decía en la imagen anterior, en esta, el trastorno puede ser a nivel de los riñones o puede ser a nivel de los pulmones. ¿Podrías compartir tu pantalla, Gabriel? Disculpa. No se está compartiendo, lo siento. No. Share screen. Share screen. No sé si ya se ven las pantallas. Híjole, y no sé desde cuándo, no sé, se fue casi seguro que desde que cambié el pizarrón. Creo que sí. Bueno, si no lo editamos. Correcto, no te das cuenta. Pero, le damos ahí. sí. Entonces, para hacer una... bueno, para recapitular entonces. Tengo yo lo que les había dicho antes de... Lo que les había dicho yo anteriormente es que aquí tengo que el bicarbonato neutraliza ácidos porque es una molécula con carga negativa. Los ácidos tienen carga positiva. Solo un momento, Polanco. Sí, decime. Mira, no sé si podemos dejar de grabar y revisemos hasta dónde grabo. Y luego, si querés, me das los videos y yo los puedo unir. Yo los puedo unir, pero para ver desde dónde empiezo, porque no vaya a ser que no repita desde donde sea y después haya que repetir todo. Bueno, voy a parar el video, pero... Sí.